Vamos muchachos, vamos a darle para que vamos hoy viernes temprano. Esto no debe demorar, no debe tomar nada más de una hora. Profesor, disculpe, ¿cómo va a enviar la diapositiva de esta clase? Venga, déjame decirle a eso que me meta en el grupo para poder decirle más diapositivas. Ahora lo que salga. Envía a la profesora también envíe lo de líquidos corporales y la de introducción a la fisiología. Esa, pero ya eso con la doctora Maru. Ella le va a dar la semana que viene, así que Sí. la van a volver a hacer. Ok, bueno, vamos a hablar acerca, presta atención a esta clase, muchas preguntas claves del examen en este tema. Ayer todo quedó claro, hablamos acerca de en qué consistía la neurona, en qué consistían los nervios, cómo transmitían su potencial de acción, cómo se encargaban de enviar información los nervios a través de sus axones. ¿Okay? Vamos ahora a hablar de una parte muy importante, ¿okay? Que es lo que es placa neuromotora. ¿Okay? ¿Qué es la placa neuromotora? No es más que la comunicación que hay entre un nervio y un músculo. ¿Okay? Y cómo se produce esa contracción a nivel muscular, cómo el nervio le lleva la información al músculo y le dice contraete, y de qué manera lo hace el músculo, ¿no? Tiene que suceder una serie de cambios allí importantes en el músculo para poderlo, para que pueda ejercer su función de contraerse o distenderse por la función del músculo. Entonces, ¿en qué consiste el músculo? Bueno, primero tenemos que entender que son células especializadas encargadas, ¿okay?, de transformar un mensaje que viene de manera química, porque recuerden que viene a través de un neurotransmisor, ¿okay?, que es el que le envía la información a ciertos receptores que están en el músculo, para transformarlo en algo que va a ser netamente mecánico, una energía mecánica. ¿Por qué? Porque es una energía que nos va a permitir realizar un movimiento en alguna parte, en el caso de los animales, de cualquiera de sus extremidades, y de nosotros, de cualquiera de nuestras extremidades también. Entonces, tenemos que comprender de que 40% de los músculos del cuerpo humano, ¿okay?, son músculos estriados. ¿Qué quiere decir músculo estriado? Es músculo que se denomina estriado por sus características histológicas, ¿okay?, tiene algunas características desde el punto de vista microscópico que lo hacen que se denomine un músculo estriado, es una forma de denominarlo. ¿Okay? Pero es más que todo es el músculo voluntario, ese músculo que nosotros decidimos si lo movemos o no. ¿Okay? Depende de la voluntad de nosotros mismos. ¿Okay? A excepción de un 10% que corresponde al músculo que es músculo estriado, ¿okay?, pero un músculo estriado totalmente diferente, con una composición totalmente diferente, ¿okay?, y que funciona de manera diferente, como es el músculo estriado del corazón. ¿Okay? Pero eso es tema aparte, ¿okay? Eso es tema de cardiaco. Ahorita vamos a hablar acerca de cómo funciona el músculo estriado que nosotros tenemos en el bíceps, en los femorales, en los cuádriceps, es los músculos que dependen de nuestra voluntad para poder ejercer movimientos en ellos. Y por último, el músculo liso, que es el músculo que no depende de nuestra voluntad, ¿okay? Es un músculo que depende del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo. Nosotros no controlamos la contracción del músculo de los intestinos, ¿okay? Nosotros no controlamos la contracción del músculo del esfínter de Oddi a nivel de la salida del páncreas. Hay una gran cantidad de músculos que no dependen de la voluntad de nosotros y que tienen una composición totalmente diferente. Pero vamos a hablar acerca del músculo estriado. Entonces, para entender lo que es el músculo como tal, tenemos una parte central, ¿okay?, que es lo que denominamos la parte carnosa, la parte muscular, que tiene fibra muscular, y que se va a unir a los huesos a través de un elemento que se conoce como tendón. Claro, eso lo ven en anatomía, ¿no?, cómo se une el músculo al hueso. Pero esa unión del músculo a través de un tendón con los huesos son los que nos va a permitir de que el músculo, cuando se contraiga, pueda realizar movimientos en las articulaciones o en el esqueleto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el músculo se acorta o se contrae, o sea, disminuye su longitud, suele ser activado por un nervio motor. Recuerda que ayer dijimos que teníamos un sistema sensorial, que era aquel sistema que nos permitía recibir información del exterior hacia nosotros, y tenemos un sistema motor que dependía de lo que nosotros decidíamos hacer con nuestro organismo. En este caso, el músculo estriado depende
de un nervio motor, de un nervio que se encargue de enviar la información desde el cerebro hacia el músculo para decirle contráete para que se pueda ejercer ese movimiento. Va de un hueso a otro hueso o pueden ir rodeando una articulación, ¿okay? Eso depende del tipo del tipo de articulación y del tipo no de músculo, más que de todo de articulación para que pueda ejercer el movimiento. Recuerden que ustedes lo ven en artrología, cuando ven hay músculos que no, hay articulaciones que no tienen movimiento, hay articulaciones que tienen un movimiento limitado y como hay articulaciones que tienen un movimiento mucho más libre, como por ejemplo las articulaciones de la muñeca en el caso de nosotros, o del codo, que tienen un movimiento mucho más libre. Ok. El acortamiento o el funcionamiento muscular puede tener puede verse alterado por ciertas enfermedades, como lo dijimos ayer, que era el tétanos, ¿okay? Que era un ejemplo de una enfermedad muscular que producía una alteración en la contractilidad, muscular, o puede verse alterado por ciertos fármacos, como dijimos, los relajantes neuromusculares van a alterar la funcionalidad normal de un músculo, ¿okay? De la fisiología muscular o de cómo se corta o se alarga un músculo. Esta acción puede verse implicada en la transmisión, la alteración de esa contracción muscular puede verse alterada o por el hecho de que se afecte el impulso nervioso, ¿okay? Porque hay una lesión del nervio que no permite llevar la información al músculo y por lo tanto el músculo no va a responder, ¿okay? O porque puede haber una alteración en la transmisión sináptica. Por ejemplo, los relajantes neuromusculares, ¿dónde actúan? Que dijimos que actuaba en la acetilcolina, en los receptores de acetilcolina, ¿dónde actuaba? En la sinapsis. En la sinapsis. Recuerden que lo que es sinapsis, ya lo repetimos varias veces, que era la sinapsis, es la comunicación que hay. Entonces recuerden que teníamos una sinapsis neuromuscular, una hendidura sináptica donde se liberaban neurotransmisores para poder llegar a su receptor específico. ¿Okay? Hay ciertos fármacos que pueden afectar la transmisión sináptica y de tal manera afectando la contractilidad muscular normal de cada músculo. ¿Se acuerdan ayer cuando les daba el ejemplo de la caja de espaguetis? Sí. Para explicar lo que era el axón, recubierto por la mielina, el neurilema, luego se empaquetaba en fibras nerviosas, después se empaquetaba en un nervio que ya lo podíamos ver desde el punto de vista macroscópico. Lo mismito exactamente ocurre en el músculo. El músculo es exactamente lo mismo. Recuerden que cuando hablamos de músculo, muchas veces han escuchado hablar de la palabra fibra muscular. Algo muy similar ocurre en el músculo y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Primero, tenemos que entender que es una fibra muscular. Una fibra muscular mide aproximadamente de 10 a 100 micras. Es lo mismo que sucedía en el axón, pero en este caso de ir de sinapsis a sinapsis, ¿okay? O de ir del sistema nervioso central a un órgano efector, va a ir de tendón a tendón. ¿Okay? Es la disposición de las células musculares en forma de fibra. Lo mismo que pasaba con la neurona, en este caso las fibras musculares son múltiples células que se agrupan para formar una fibra muscular que pueda recorrer largas distancias, como puede ir desde la cadera hasta la rodilla, ¿okay? O como puede ir desde la inserción distal en el pectoral del bíceps hasta el húmero, ¿ya? En este caso la fibra muscular también va a recorrer distancias largas porque va a ir de tendón a tendón, va a ser lo que me comunique una articulación o un hueso con una articulación para poder ejercer un movimiento. ¿Entendido hasta allí? Sí. Ok, va de tendón a tendón, son multinucleadas porque recuerden que si tenemos múltiples núcleos, tenemos una gran cantidad de unidades funcionales en esa fibra muscular, que son las que nos van a permitir realizar un acortamiento o alargamiento de la fibra muscular. Contiene miofibrilas. Cuando vemos desde el punto de vista microscópico una fibra muscular,
esa fibra muscular está compuesta por miofibrillas, que son unos elementos más pequeños, ¿okay? Que son los que van a darle esa capacidad de acortamiento, de alargamiento al músculo, ¿okay? Ya las vamos a ver más adelante. Entonces, volvemos al ejemplo del manojo de espagueti, ¿okay? Donde contiene miofibrillas, o donde la fibra muscular contiene, es como si fuera el paquete de espaguetis, y dentro del paquete de espaguetis tenemos múltiples pasticas. Eso va a corresponder a las múltiples miofibrillas que tiene una fibra muscular. Más adelante no me voy a adelantar, vamos a seguir avanzando. Ok, aquí tenemos una imagen muy buena para explicar lo de las cajas de espaguetis. Aquí tenemos un músculo visto desde el punto de vista macroscópico. Como pueden ver, una articulación, esta es la pata de un animalito. Como pueden ver, la fibra muscular que discurre en el músculo, ¿okay? Pero si nosotros le damos zoom y agrandamos esa fibra muscular, vamos a ver un conjunto de fibras musculares, como lo pueden ver acá. Un paquete de fibras musculares. Este paquete de fibras musculares son multinucleadas, como pueden ver, tienen múltiples núcleos. Y ese paquete de fibras musculares, cada fibra muscular está compuesto por un elemento aún más pequeño, que es lo que denominamos miofibrillas. Dentro de cada una de las miofibrillas hay dos tipos de miofibrillas, más adelante vamos a hablar de ellas. Pero es importante que sepan que dentro de la miofibrilla, en ese trayecto que tiene la miofibrilla, vamos a tener la unidad funcional del músculo, o sea, lo esencial para que el músculo pueda acortarse y pueda ejercer una función, y el músculo pueda funcionar de manera normal, que se llama la sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional del músculo. Y es lo más importante, y lo vamos a repetir 1000 veces porque vamos a hablar de sarcómera y vamos a entender qué es una sarcómera y por qué está compuesta una sarcómera, qué compone una sarcómera. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Entendido todo? Este es el momento de preguntar. Pregúntenme ahorita. Ok. Como pueden ver, tenemos filamentos internos de la fibra muscular, miden aproximadamente 1 micra, que son estas miofibrillas. Toda la longitud de la fibra ya están alrededor. Lo que sea, lo largo que tenga la fibra, eso va a recorrer, ese es el largo de la miofibrilla también. Si la fibra muscular mide 1 metro, 1 metro mide la miofibrilla porque recorre toda la fibra muscular. Ejecutan la actividad de contracción, ¿okay? Las miofibrillas son las que se encargan de poder acortar, son las que se encargan de acortarse o alargarse para que el músculo pueda contraerse. Y contiene, valga la redundancia, filamentos contráctiles, que ya más adelante nos vamos a ver cuáles son los filamentos contráctiles de las miofibrillas. El mismo ejemplo de lo que vimos anteriormente, como pueden ver acá, que es el músculo que nosotros normalmente vemos, el músculo macroscópico que nosotros vemos cómo se subdivide en fascículos musculares. ¿Okay? Este fascículo muscular que vemos acá, vemos que se puede dividir en un paquete de en fascículos musculares, se puede dividir en esto que vemos acá. Imagínense esto que viene de acá, que miden aproximadamente de 100 a 1000 micras. Luego tenemos la fibra muscular, ¿okay? Que corresponde al miocito. Como les recuerden que les dije que tenía múltiples núcleos, el miocito, así como es la neurona, el miocito es la célula del sistema muscular, ¿okay? O del aparato o del músculo como tal. ¿Okay? Mide aproximadamente de 10 a 100 micras. Y ese miocito, esa fibra muscular, se va a subdividir en paquetes de miofibrillas. ¿Entendido hasta allí? Músculo, fascículo muscular. El fascículo muscular se va a dividir en múltiples fibras musculares, ¿okay? Que van a corresponder, cada fibra muscular va a corresponder a un miocito. Esa es la célula, esa es la unidad funcional del sistema muscular. Esto es una célula. Y esa célula denominada fibra muscular o miocito, como la quieran llamar, se va a subdividir en miofibrillas, ¿okay? Que miden aproximadamente, que dijimos en la diapositiva anterior, que medía aproximadamente 1 micra. Las miofibrillas, en conjunto, todo ese paquete de miofibrillas, dispuestas una al ladito de la otra, un paquete de espagueti, van a formar
una estructura que se llama sarcómero. Y ya vamos a entender, ya vamos a ver en qué consiste la sarcómera. Ok. Ahora, tenemos, ya recuerden, músculo, fascículo muscular, fibra muscular o miocito, ¿okay? que es la célula, y esa célula está compuesta por múltiples miofibrillas. Ahora nos olvidamos un segundo de lo grande y vamos a quedarnos en la miofibrilla, esa unidad pequeñita que en conjunto forman una fibra muscular. Esa miofibrilla, si nosotros agarramos y la vemos desde el punto de vista, a ver, eso sería un corte longitudinal, la vemos extendida. Tenemos el espagueti y vemos el espagueti de largo a largo. ¿Okay? Cuando nosotros vemos ese espagueti de largo a largo, que lo estamos viendo aquí, vamos a ver que se van a dibujar una serie de bandas, y eso se ve cuando se hace la microscopía electrónica. Van a ver una serie de bandas que incluso por eso es que se les llama estriado, por esa característica de bandas o de rayas que tienen esas células. Esas características de bandas, estas bandas, son las que me van a formar lo que es el sarcoma. ¿Okay? Las miofibrillas, tenemos dos tipos de miofibrillas. Miofilamentos de actina, o conocidos como filamentos finos de actina, y tenemos otros filamentos, que son los denominados filamentos gruesos o filamentos de miosina. Actina y miosina son los dos tipos de filamentos que componen la miofibrilla. Cuando pueden ver cada división, ¿okay? A cada línea de esa sarcómera le vamos a dar una identificación, le vamos a dar un nombre. ¿Okay? Cada línea y cada banda, ¿okay? Le vamos a dar un nombre para poder entender qué es la sarcómera. Creo que esta no es la mejor imagen para... Ok. Como les dije, tenemos filamentos gruesos de miosina, ¿okay? Y tenemos filamentos finos de actina. Los filamentos gruesos de miosina tienen un diámetro de aproximadamente de 10 a 13 nanómetros y tienen una longitud de aproximadamente 1.6 micros de longitud. Y los filamentos finos tienen de 5 a 7 nanómetros de diámetro y una micra aproximadamente de longitud. Si nosotros vemos la miofibrilla, como les dije, dispuesta de vista desde el punto de vista lateral, nosotros vamos a ver esta disposición. Vamos a ver ciertas bandas y ciertas líneas. Lo primero que vamos a identificar son dos líneas que se llaman línea Z. Entre línea Z y línea Z es que se forma una sarcómera. Entre línea Z y línea Z hay una sarcómera. Pero entre línea Z y línea Z tenemos unas bandas que también les vamos a colocar el nombre. Entonces, si entre línea Z y línea Z tenemos estas bandas claras, que ven aquí al lado, ven la línea Z, pero al lado tenemos dos bandas claras, que se llaman bandas I. Pero ¿qué pasa? De la línea Z para acá yo no tengo la banda I completa, que es esta banda clara, sino que tengo nada más media banda I. Entonces yo voy a decir que la sarcómera está compuesta por dos líneas Z, media banda I de este lado y media banda I del otro lado, porque la otra media banda I es de la sarcómera del lado. ¿Entendido hasta allí? ¿Quién entendió? Vuelvo y repito. Tienes la miofibrilla, ¿no? Y tú a la miofibrilla le vas a ver una serie, cuando tú la dispones, a veces en microscopía electrónica, tú le vas a ver una serie de bandas y de líneas, ¿okay? Que después les explico a qué corresponde cada una de esas líneas. Pero tú le vas a ver una serie de bandas y de líneas, y lo importante es identificar la sarcómera.
¿Qué es la sarcómera? Es la unidad funcional, es lo que realmente en el músculo, desde el punto de vista microscópico, se acorta y se alarga para que pueda haber contracción del músculo. ¿Okay? Tenemos, imagínense esas miofibrillas entrecruzadas entre sí y que tenemos dos tipos de miofibrillas, unos filamentos finos de actina y unos filamentos gruesos de miosina. Esos entramados de filamentos de actina y de miosina son los que se encargan de acortarse, de unir, acercarse y separarse para que se pueda dar la contracción muscular. La sarcómera es una manera de entender, desde el punto de vista didáctico, cómo funciona el músculo. Entonces, decimos que una sarcómera es aquello que está incluido entre dos líneas Z. ¿Okay? Si esta es la sarcómera y tenemos dos líneas Z, la línea Z me divide algo que se llama banda I. La banda I, la línea Z me la divide a la mitad. Entonces, si yo entré para la sarcómera, yo digo que me la delimita una línea Z y una línea Z, entonces yo voy a tener dentro de la sarcómera la línea Z propiamente dicha, media banda I porque la línea Z la divide, y al otro lado voy a tener línea Z y media banda I. La banda I es lo que está así. Lo blanquito que ven acá. Esto que ven acá es la banda I. ¿Ok? Ven las dos líneas Z, que son estas dos líneas que ven acá. A ver si se las puedo señalar aquí con el puntero. Yo creo que el siguiente se ve. Ok, este puntero es muy bien. Ajá, ahí lo volví más grande. Ok. Esta es la sarcómera, esta es la miofibrilla, ¿okay? Dispuesta longitudinalmente. Yo necesito saber por qué esta cosa, qué compone una sarcómera. Y ya el concepto me dice de que una sarcómera es lo que está entre dos líneas Z. Tengo dos líneas Z, Z y Z. Y tengo aquí banda I, que es esta banda blanca. Pero la línea Z me divide la banda I a la mitad. Y si la sarcómera está compuesta entre línea Z y línea Z, entonces ¿qué voy a tener dentro de la sarcómera? Media banda I a un lado y media banda I al otro lado. Entonces ya yo sé de que tengo, ¿qué me compone la sarcómera? Una línea Z, media banda I de este lado, una línea Z, media banda I. Pero no es todo lo que hay en la sarcómera. En la sarcómera hay otras bandas. Como lo pueden ver aquí al ladito, hay algo que se denomina banda A. ¿Okay? La banda A está dividido por una línea que se denomina línea M, porque no se os olvide línea del medio. Y dentro de la banda A tengo algo que se denomina banda H, que es esta banda que tenemos acá. Aquí la tienen delimitado, banda H. Esto es una banda H. ¿Okay? Banda H, banda A, banda H, línea M. Entonces, ¿qué me compone la sarcómera? Si voy, en mi caso aquí de derecha a izquierda, línea Z, media banda I, la banda A con la banda A con una banda H o media banda H, línea M, media banda H, ¿okay? La otra mitad de la banda A, media banda I y una línea Z. Eso es la sarcómera. Y en el examen se les van a preguntar así. ¿Sí lo saben? Sí, van a ponernos a... Les van a colocar las letras en un orden específico y ustedes tienen que ordenarlo. ¿De acuerdo? ¿Les dije la respuesta del examen? Sí, entonces, tienen que aprenderse la mnemotecnia. Yo más adelante se las doy. ¿Cómo? La banda es la línea negra de Ajá, todo lo que está entre las dos bandas negras que ven aquí en el medio. Más adelante más imágenes. Esa es la banda A. Ahora,
Esta línea que lo que divide la banda H y la banda A a la mitad es la línea M. O sea, ¿cómo? No un N. Esta que está acá. No, pero que son al lado, al lado. Esta, banda A. Banda A. Está dividida por la H. Y dentro de la banda A tenemos la banda H. Y la banda H está dividida por la línea M. Entonces, si se lo ponen a que lo ordenen en letras, La verdad es la H. H dividida por N. Las negras son banda A y está dividida por la banda y la blanca es la ajá, si les piden en letras cómo va dispuesta la sarcómera, ¿cómo iría? ¿Cuál sería primero? Z, media banda I, entonces sería ZI. A, porque es media banda A, media banda H, H, M, porque es una sola, es la línea M, H, A y Z. Ahí tienen la respuesta del examen. Pero en medio está la banda H. Sí, yo creo que más adelante hay otras diapositivas. Yo me quedé ajá. Esto que vemos aquí abajo, esto que vemos aquí abajo es esto que vemos aquí abajo es la sarcómera ampliada. ¿Qué pasa? Ustedes ven aquí unas líneas azules y unas líneas amarillas. Las líneas azules corresponden a los filamentos gruesos de miosina y las bandas amarillas corresponden a los filamentos finos de actina. ¿A qué corresponde esa banda A y a qué corresponde esa media banda I? Esa banda I, esa media banda I, aquí tenemos la línea Z, tenemos la línea Z. Esa banda I o banda clara, una banda I se dibuja en el dibujo como algo claro, es porque solamente hay filamentos de actina. Como pueden ver de este lado, aquí solamente hay filamentos de actina. En esta media banda I, solamente hay filamentos de actina. No hay filamentos de miosina. Pero cuando yo avanzo en la banda A, que sería de aquí a aquí, voy a tener filamentos de miosina y filamentos de actina. Por eso se ve con una banda oscura. Están superpuestos, en esa porción están superpuestos filamentos de miosina y de actina. Miosina, actina, miosina, actina, miosina, actina. Si yo sigo avanzando, voy a conseguirme con la banda H, que está dentro de la banda A. Pero en la banda H pasa algo diferente, que ya no hay filamentos de actina y de miosina, sino solamente filamentos de miosina, o sea, filamentos gruesos. Entonces, por lo tanto, lo voy a ver nuevamente como una banda clara, ¿okay? Como lo pueden ver aquí. Porque no hay superposición de actina y de miosina, sino que solamente hay de miosina. Aquí solo tenemos de actina en la banda I, en la banda A tenemos actina y miosina, y en la banda H solamente tenemos miosina. La banda H se divide por una línea N y continúa con media banda H, que es donde solamente hay miosina, sigue con una banda, media banda A, que hay filamentos de actina y de miosina, y media banda I, que solamente hay de actina. Y luego que viene Z. línea Z. ¿Entendido de dónde vienen la banda? O sea, el sentido de entender la... Es fácil, solo que hay que repetirse y repetirse para que se... No es tan complicado. No, en el principio sí se me complicó porque no entendía ni papá caliente lo que decía el décimo. ¿Cómo? En la línea Z es eso se llama línea, no es una banda. Es el comienzo de la sarcómera. La sarcómera va de línea Z a línea Z. Pero entre la línea Z hay una línea S.
En todo el medio. Todo el Todo el medio es línea M. ¿Que divide qué? Z y H. ¿Qué divide la línea M? Media H, media H. Media H, media H. O media A o media A. Recuerden que la banda H está dentro de la banda A. Profe, en ese caso sería Z y AH, ¿no? Al principio, o sea, Claro. Z, repiten. Z, I, ajá, ajá, M, H, A, I, Z. Aquí lo tienen otra imagen. Aquí lo tienen otra imagen. Línea Z, línea Z. Línea Z, divide la sarcómera. Tenemos media banda I, banda A, media banda H, línea M, media banda H, media banda I, A, I y Z otra vez. Otra imagen. Ahí aparece también el orden de las letras, ¿verdad? En la siguiente lámina. En la otra lámina aparece. Ahí salen las letras. Entonces, una sarcómera es un espacio entre dos líneas Z consecutivas. Es la unidad funcional contráctil y está compuesta por banda I, que corresponde a filamentos finos, banda A, que corresponde a gruesos y finos, y banda H, donde hay solo gruesos. Así. Una foto, van a tener las diapositivas. Miren, ahí les divide. ahí lo va a decir. Z, A, H dividida por la línea M. Dividida por ahí. Ahí tienen. Esa es la respuesta al examen. Así siempre lo ponen. Sí, hay. Ahí la ve en medio de la. Ahí está la M en medio de la roja. Ahí está la M en el medio. Z, I, A, H, M, H, A, E. Buena pregunta. Z y Ojo, H. si en el examen, escúchenle también, si en el examen no les sale la opción de la línea M, no la tienen ni que mencionar. O sea, simplemente saben que entre H y H hay una línea M. No aparece la M, no la colocan. Aparece la M, la colocan entre las dos H. No, es que en la pregunta siempre aparece el número exacto donde hay que poner la letra. Pero no recuerdo si aparece la línea M, a lo mejor no No, sabe. en realidad en el último examen que nos hicieron, sí también incluye la línea M. Esto es lo mismo, pero visto desde el punto de vista en 3D. Visto en 3D. Tridimensional. La imagen de los filamentos gruesos de actina y de miosina. ¿Qué es lo que pasa cuando se acorta una fibra muscular? Se superponen los filamentos de actina y de miosina. Estos son los filamentos de actina y de miosina. Ellos se desplazan unos sobre otros y se acortan. Y por eso es que se produce la contracción muscular. Las sarcómeras, las líneas Z, se acortan, se acercan entre ellas. Imagínense eso, que sucede microscópicamente. Miles de sarcómeras acortándose va a contraer un músculo completo. ¿Ok? Pero realmente eso es lo que sucede cuando se acorta o se contrae un músculo. ¿Qué es lo que desaparece cuando el músculo está contraído? La I desaparece. Y la H también puede desaparecer. ¿Y qué voy a tener solamente? Banda A, porque todos van a estar superpuestos, actina y miosina. Creo que ya entendí la mnemotécnica. Hay una. Ajá, aquí la tienen. El músculo relajado, donde tienen línea Z y línea Z, con media banda I, la banda A, dentro de la banda A tienen la banda H, dividida por la línea M, Está en estado relajado. media banda I. Esto es en el músculo relajado, pero en el músculo contraído desaparece la banda I y desaparece o parcialmente desaparece la banda H, pero lo que principalmente desaparece es la media banda I. O sea, uno desaparece más o menos y el otro desaparece más o menos. La banda I es la que desaparece. O sea, Completo. sí, porque ya ahí comienzan a haber filamentos de actina y de miosina superpuestos unos sobre los otros. Si les preguntan, ¿qué desaparece durante la contracción muscular?
Y la banda H también. Parcialmente. Bueno, La no coloquen parcialmente, no se compliquen, desaparecen las dos De líneas. una vez. O sea, no se compliquen, que desaparece la banda I parcialmente la H. Va a decir el doctor José Manuel dice esa vaina. No, desaparecen las dos. I es la que se Automáticamente. Ahora, esta es la vida real, esta es una imagen de microscopía electrónica que el alumno deja ver bien. Ven, apaga un poquito la luz ahí. Está ahí, no, está ahí. Lisa, entra. Ah, Ajá, esta es la sarcómera vista desde el ¿Qué punto puede el ventilador? de microscopía. Hace calor. Del medio. Ajá, como pueden ver, esto es la vista microscópica de una fibra muscular, de la miofibrilla, donde van a ver la línea Z, la media banda I, la banda A, la banda H aquí chiquitica porque el músculo está contraído. No, ¿para qué? Y media, bueno, no pareciera estar contraído. Hay banda, hay media, hay banda I, ahí no está contraído, sino que simplemente la H es muy cortita. Pero hay media banda I, por lo tanto aquí el músculo no está contraído, está relajado. La banda H dividida por la línea M, banda A, media banda I y la otra línea C. ¿Entendido? Sí. Ok, para que conozcan un poquito acerca de esto, los filamentos contráctiles, los filamentos gruesos, también conocidos como filamentos de miosina, están compuestos por una proteína denominada miosina. Microscópicamente se disponen como dos palos de golf, como lo pueden ver acá, dos palos de golf entrelazados en el examen aparece una pregunta diciendo de qué forma tiene la cabeza de la piecita. en forma de palo de golf. Esa es la respuesta. ¿Forma de? De palo de golf. Eso siempre lo La vecina. Tienen forma de palo de golf. Corresponden al 44% de las proteínas musculares. Recuerden que el músculo es proteína, está compuesto por proteínas, es rico en proteínas. ¿Okay? Tiene dos cadenas pesadas en espiral con dos cabezas globulares y 4 lineales, 2 para cada cabeza. Es degradado por la papaína. Recuerden que la papaína es una molécula utilizada para ablandar la carne porque degrada los filamentos de miosina. Creo que a la carne le echan papaína, ¿no? Para que se ablande. La miosina tiene la característica que en su cabeza tiene una alta afinidad por una proteína, que es la proteína de actina, que es el otro filamento fino y necesita tener afinidad a ella para poder enlazarse con los filamentos actina y poder acortarse o arrastrarse, esa cabeza de golf, arrastrarse sobre los filamentos de actina para poder acortar el músculo. Tiene un sitio de afinidad por el ATP. Recuerden que esto es un proceso que requiere de energía y por lo tanto debe tener una zona que tenga afinidad por ATP para fosforilar el ATP y obtener energía o el fosfato necesario para poder ejercer esta acción. Y se unen por la línea M y por la banda H. Recuerden que tenemos filamentos de miosina hacia este lado y hacia este lado. Y ellos se van a unir ¿dónde? En la línea M. Recuerden que en la banda A completa tenemos miosina. En la banda H solo miosina y en la banda A propiamente dicha tenemos actina y miosina. ¿Sí me explico hasta allí?
Entonces, como pueden ver, el filamento aquí pueden ver solamente la molécula de miosina, ¿ok? Llegan hasta la banda H, divididas por la línea N, y nuevamente en la banda H arranca nuevamente otra molécula, otro filamento de miosina. Estos son los filamentos. Ok. Aquí está cómo se organizan las moléculas de cómo se organizan las cadenas de miosina con sus dos cabezas globulares y en forma de palo de golf, y tienen sitios específicos, uno para que se una la actina, ¿okay? Y otro para que es el sitio de acción del ATP. La actina, que son los filamentos finos, son los que denominamos filamentos contráctiles también, tienen una alta afinidad por la miosina, necesita tener afinidad a la miosina para que se puedan enlazar y puedan contraer. Tienen un sitio de acción para la tropomiosina, ¿okay? Que es el agente regulador, que es el que va a decir cuándo y no, cuándo o cuándo no se va a unir a la miosina para que haya contracción. Por lo tanto, la tropomiosina impide la relación de la actina y la miosina en el músculo en reposo. La tropomiosina es una molécula que se encarga de ocupar ese espacio en la actina, que es el espacio donde se une la miosina, para que en el músculo relajado no pueda unirse la actina y la miosina. ¿Ya? Y la troponina, que tiene dos, por decirlo de alguna manera, tiene dos funciones como tal. Uno, tiene una alta afinidad por el calcio. Recuerden que el calcio es un elemento esencial para la contracción. Sin calcio no hay contracción. Tiene una función donde regula la acción de la tropomiosina. ¿Okay? Por lo tanto, de esta manera, la troponina va a regular la acción o no de la tropomiosina, que, valga la redundancia, es el regulador de que la actina y la miosina no se unan. Ok. Como pueden ver esta imagen acá, aquí tenemos las moléculas de actina. Las moléculas de actina tienen su sitio de unión para la miosina, ¿okay? Recuerden que estos son los filamentos finos. El polímero de actina asociado a la tropomiosina, que es una proteína filamentosa, que es esta que ven acá, y que va a unir y va a ir rodeando completamente los filamentos de actina, y va a pasar por todo, como se fijan, va a pasar por todos los sitios de unión de la actina. Y tenemos la troponina, que es la troponina, que es una molécula que se encarga de regular, tiene una alta afinidad por el calcio, y se encarga de regular cuando la tropomiosina va a liberar esos espacios, ¿okay? Cuando ella tiene afinidad por el calcio, hace que libere los espacios de unión de la actina y la miosina para que pueda haber contracción. Yo no sé si, bueno, a lo mejor en medicina, en los pacientes que se sospecha cardiopatía isquémica, que se sospecha infarto, se le piden las troponinas. No sé si han escuchado alguna vez, ¿no?, que a un paciente le pidieron unas troponinas para ver si estaba infartado. ¿Okay? Los niveles de troponina
cuando hay injuria del músculo cardíaco, aumentan en un periodo aproximadamente de 6 horas. Y son un marcador con mucha sensibilidad para diagnosticar o no. Adelante. ¿Cómo? No. Por lo tanto, son un marcador muy importante para poder diagnosticar o no si el paciente está sufriendo un infarto al miocardio. ¿Okay? Porque los niveles de troponina en sangre aumentan. Bueno, es la misma troponina, ¿okay? Simplemente que esta proteína es la que se encarga de regular la unión o no de la tropomiosina a los sitios de unión de la actina y la miosina. Y así de esa manera poder regular cuándo la miosina se va a unir a la actina, y cuándo se va a contraer y cuándo no. No podemos estar siempre en contracción, ni tampoco podemos estar siempre en relajación, es un proceso dinámico. Entonces, así funciona el músculo. Okay, este es el ejemplo que ya habíamos visto anteriormente de las miofibrilas dispuestas, los filamentos finos de actina y los filamentos gruesos de miosina en un músculo relajado donde tenemos presencia de media banda I y banda H. Esto es un músculo que está relajado. ¿Okay? En este caso, la sarcómera mide aproximadamente 2 a 2.5 micras y por lo tanto no hay interacción, en este caso no hay interacción de los filamentos de actina con los filamentos de miosina. Okay. Esta imagen es muy buena. ¿Por qué es muy buena? Porque en un estado donde el músculo está relajado, donde la miosina en un músculo un músculo que está relajado, como pueden ver, las cabezas de Golgi de la miosina no están unidas a la actina. La troponina, que tiene una alta afinidad por el calcio, en este caso la troponina no tiene calcio, por lo tanto no deja que la tropomiosina permita la unión de esta cabeza de miosina con la actina. Por lo tanto, si no hay interacción entre ambas fibras, no va a haber contracción. ¿Cuál es el desencadenante de la contracción? El calcio. En el músculo relajado no hay calcio. Cuando llega un impulso nervioso, ese impulso nervioso, recuerdan que en la membrana presináptica había unos canales de calcio, que yo les dije ayer que el calcio era un desencadenante de la liberación de neurotransmisores. Cuando llega el calcio, aumenta los niveles de calcio, se produce lo siguiente, que es lo que tenemos aquí en esta imagen. El calcio llega y se une con la troponina. El calcio se une con la troponina y modifica la posición de la tropiomiosina. Miren que aquí estaba, la tropomiosina estaba abajo y no permitía que las cabezas de miosina se unieran con la actina. Cuando llega el calcio y se une con la troponina, la tropomiosina libera el sitio de unión de la actina y la miosina. Por lo tanto, en este caso, las cabezas de Golgi se unen a la actina para poder producir el mecanismo de contracción. ¿Entendido hasta allí? Sí. Este mecanismo mediante el cual se une la cabeza del palo de Golgi, que es la miosina, las cabezas de la miosina, con los filamentos de actina, es lo que se conoce como un puente cruzado. Es el mecanismo mediante el cual, recuerden ese nombre porque eso se los preguntan, el mecanismo del puente cruzado. Nos preguntan el ciclo del puente cruzado. El ciclo del puente cruzado, que más adelante lo vemos paso a paso. Ahí está. Ok. Cuando les pregunten cuál es el ciclo del puente cruzado, esta es la respuesta. Primero, no hay calcio, como pueden ver acá. Voy a buscar esta en una sillita. Calcio, entonces la cabeza de Golgi no puede chocar con la
Como pueden ver acá, no hay presencia de calcio, ¿ok? Pero tenemos una cabeza de miosina que está energizada. ¿Ok? En este caso, tenemos una molécula de ADP y otra de fosfato. Este es el músculo en reposo, donde como pueden ver acá, no se encuentra unido el filamento de miosina con el filamento de actina. Pero llega el impulso nervioso y se liberó calcio. Llegó calcio al sarcolema, a la miofibrina. ¿Okay? Y ven cómo se produce la unión del filamento de miosina, la cabeza de miosina, a los filamentos de actina. Sí, pero necesito una molécula de ATP para poder... Yo necesito la energía de la molécula de ATP para que, miren cómo está la disposición de la cabeza de aquí de miosina. Para que se produzca el proceso de contracción, tiene que haber una oscilación de la cabeza de miosina. ¿Qué quiere decir la oscilación? Que se modifique la posición de la cabeza de miosina para que pueda producir un arrastre entre los filamentos de actina y de miosina. ¿Ya? Miren cómo cambia por producto de la liberación de ATP, del ADP más fosfato, la fosforilación del ATP, se produce energía y se produce la oscilación donde hay un movimiento de la cabeza de miosina que permite un arrastre de los filamentos de actina y que se acorte la sarcoma. Luego, después de que se ha producido la contracción, porque realmente esto es lo que se produce en la contracción, cuando se acaba el impulso, que se agota el calcio, tiene que haber un proceso de relajación del músculo, lo normal. La separación. ¿Cómo se produce? Se libera el ATP y esta energía, ya no tenemos ADP más fosfato, sino que tenemos el ATP. ¿Vuelve el fosfato al ATP? Exactamente, se recupera, se fosforila el No, porque creí que cuando ya perdía el no, llega, es otra molécula, ahí se disocia, ya la energía fue utilizada. Se separa la cabeza de miosina, ¿okay? Y queda el ATP disponible para otro proceso de contracción. Y también ocurre el rigor mortis cuando no se separa la actina. ¿Qué pasa cuando lo dijimos varias veces, cuando muere un animal o cuando el rigor mortis? En el rigor mortis no hay separación de la miosina, no hay vida, no hay separación de los filamentos de actina y de miosina, por eso los cadáveres quedan contraídos, quedan totalmente, porque no hay separación de ambos filamentos. Profesor, ¿cuál es la primera parte? ¿Reposo o energizado? Energizado. Energizado. Aquí en el 2A, en el momento de unión es donde se produce lo que dijimos, el proceso de puente cruzado entre la miosina y la ¿Qué actina. número tiene el reposo? 4A. Profesor, o sea que para 4 veces el rigor mortis. que se separen es que se necesita ATP, no para que se unan. Y para que se unan. Para que se unan. Para cuando se separa quede el ATP disponible. Se fosforila nuevamente. Ya no tienes ADP más fosfato, sino que tienes ATP. Ya tienes adenosin trifosfato. Entonces, ¿qué requiere el...? Esto está completísimo. ¿no? ¿Para qué vengo yo? Pues el ciclo de puente cruzado requiere un impulso nervioso y la liberación de calcio. Recuerden, ¿dónde se acumula el calcio en el citoplasma? En el retículo sarcoplásmico. Y a través de canales del retículo sarcoplásmico es que se libera calcio al citoplasma y ese calcio es el que va a ser necesario para la contracción de las miofibrinas. Recuerden que eso es una célula y como célula tiene todas sus organelas y tiene un retículo sarcoplásmico. Y el retículo sarcoplásmico es el que se encarga de acumular el calcio y que cuando se necesite se libera el citoplasma para que lo usen las miofibrinas. Se requieren 2 ATP, así que se requieren 2 ATP, uno para formar y otro para liberar. Son 2 moléculas ATP que se requieren. Al terminar la contracción el calcio es recuperado,
otra vez el calcio se reabsorbe nuevamente por el retículo sarcoplásmico por un efecto de bomba de calcio que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico. Para después volver a ser utilizado. Para que luego cuando se necesite, cuando llegue el impulso nervioso, se activen los canales de calcio en el retículo sarcoplásmico, liberen el calcio al citoplasma para que luego... O sea que en el retículo sarcoplámico hay una reserva de calcio. Hay que las reservas de calcio en el citoplasma están en el retículo sarcoplásmico. Entonces, como ya entendimos perfectamente cómo se produce la contracción muscular, vamos a hablar cómo se produce la sinapsis o la comunicación, que era lo que les decía, lo que les decía al principio, de la sinapsis neuromuscular. La contracción muscular ejecutada por una fibra motora, se los dije al principio, termina en un músculo. Ese nervio termina uniéndose con un músculo para producir una sinapsis especial o una comunicación especial entre nervio y músculo, que se conoce como placa neuromuscular o placa motora. Y no es más que la unión de un nervio con el músculo. Antes de la sinapsis, la fibra nerviosa se ramifica. Aquí viene el nervio. Cada ramificación va a contactar una fibra muscular. Recuerda la disposición, ¿no? Músculo, fascículo muscular, fibra muscular y miofibrina. Cada ramificación del nervio va a contactar una fibra muscular. Una fibra nerviosa puede ir para varias fibras musculares. Y eso es lo que conocemos como unidad motora. Como pueden ver aquí, viene la neurona motora que ramifica y puede ir para una, dos o tres fibras musculares. Mientras que otra neurona motora puede ir a una fibra número 4, otra fibra y otra fibra. ¿Okay? Esa ramificación del nervio, ¿okay?, del axón, puede ir a diferentes fibras musculares que tengan una función similar, porque el impulso que va a llegar es el mismo. Mismo impulso para diferentes fibras musculares. ¿Qué es importante aquí? De que una neurona puede contactar varias fibras musculares, pero una fibra muscular no puede ser contactada por varias neuronas. ¿Entendido? Aquí ven cómo esa neurona motora que nace en el asta posterior de la médula espinal, como puede ser una neurona que va al músculo, a X músculo del cuerpo, llega, se ramifica y puede actuar sobre diferentes fibras musculares. ¿Qué características tiene la placa motora? Primero, lo que dijimos anteriormente, es única por fibra muscular. Una fibra muscular no puede ser contactada por varias neuronas. Solamente la neurona puede contactar varias fibras musculares. Son potenciales de acción siempre excitatorios. Recuerden que dijimos que habían potenciales inhibidores y excitadores o excitatorios. Sí. En este caso son solo excitatorios. El único neurotransmisor que va a actuar en esos receptores es la acetilcolina. Se los dije ayer también. El neurotransmisor por excelencia de la placa neuromuscular es la acetilcolina. Ahí no actúa noradrenalina, ni dopamina, ni serotonina, solo acetilcolina. Y tiene un receptor específico para la acetilcolina que se denomina receptor colinérgico, porque es un receptor para la acetilcolina, nicotínico posináptico. Ese es el nombre del receptor que recibe esa acetilcolina
para poder transmitir la información del nervio al músculo. Como pueden ver en esta imagen, llega el nervio, se une al sarcolema, al músculo, liberan a través de este espacio que ven acá, es lo que vimos ayer como hendidura sináptica, llegan las vesículas, contactan con la membrana postsináptica y liberan las vesículas, los neurotransmisores que son la acetilcolina para actuar en los receptores que se encuentran a lo largo de toda esta membrana. Toda esta membrana contiene receptores de acetilcolina que son enviados desde el nervio. ¿Cómo es la secuencia de acción en la placa motora? Primero se libera acetilcolina, ACH significa acetilcolina. Donde vean ACH es acetilcolina. Si saben el examen así. Creo que eso lo preguntaron. ¿Qué cosa? Pregunta de examen. La secuencia. Yo sé que el examen se nos hace el profe ese, pero yo los he visto. Y nada de lo que les preguntan no lo he dicho yo. O sea, todo lo que se les pregunta está No, aquí. pero siento que esto lo preguntan. Esto lo preguntan mucho. La secuencia de acción. ¿Cómo es la secuencia de acción en la placa motora? Esta es pregunta de examen. Entonces, se libera la acetilcolina a la hendidura sináptica, llega el neurotransmisor a la hendidura sináptica. Luego se une al receptor nicotínico. Luego, cuando la acetilcolina se une a su receptor, produce un cambio en el potencial de membrana. Recuerdan ese menos 70 que al abrirse los canales había entrada rápida de sodio, entraban cargas positivas y produce una despolarización de la membrana. Eso sucede aquí, porque se produce un potencial de membrana excitatorio. Luego se produce un potencial de acción que produce la contracción de la fibra. ¿Qué es la contracción de la fibra? La liberación de calcio del retículo sarcoplásmico para que llegue el calcio, se una la troponina, libere la tropomiosina, se una la actina y la miosina y se produzca la contracción. Papayita. Y luego se elimina la acetilcolina usando una enzima que también se las dije ayer, que es la acetilcolina esterasa. La acetilcolina esterasa es la enzima que se encarga de degradar la acetilcolina y que la acetilcolina desaparezca de la hendidura sináptica y no tenga una unión constante con el receptor, porque mientras haya acetilcolina y se une a ese receptor va a haber contracción. Si no se elimina la acetilcolina de la hendidura, pues va a haber contracción continua y eso no es normal. Desde que se libera la acetilcolina del nervio hasta que actúa en el receptor transcurre menos de 1 milisegundo. Es menos de 1 milisegundo lo que demora la acetilcolina en liberarse y eliminarse. O sea, solamente un 10%, que esto no lo dice aquí, esto no es pregunta de examen, solamente, porque yo he dado este tema también en medicina, solamente un 10% de la acetilcolina que se libera a la hendidura sináptica realmente va a actuar en el receptor. El 90% le elimina la acetilcolina esterasa antes de que llegue al receptor. Por eso, ya después de que yo he utilizado, por ejemplo, en el caso de que utilizo relajantes neuromusculares para dar anestesia, bueno, ¿viene a la clase? ¿Viene a la clase? ¿Y de dónde es? Pero es estudiante de aquí. Sí. No, sino porque venga, si llegó hasta ahora, quedan 5 minutos ya. Ajá, bueno, no nos concentremos, ya vamos a terminar. ¿Qué pasa? Si yo tengo un fármaco, que me inhibe la acetilcolina esterasa, ¿qué va a pasar? Va a haber contracción repetitiva porque no
no se va a eliminar la acetilcolina, y eso es lo que yo necesito para poder revertir el efecto de los relajantes neuromusculares. Eso es el efecto de la acetilcolina sobre los receptores nicotínicos para acetilcolina. Es un efecto por acción de masas, pues el que más haya es el que va a actuar. Ya. Y si yo tengo una molécula que es un relajante neuromuscular que me actúa en esos receptores y no deja que la acetilcolina se une y por lo tanto me mantiene el músculo relajado, si yo aumento los niveles de acetilcolina, pues voy a tener más acetilcolina que moléculas de bloqueador neuromuscular. Por lo tanto, voy a volver a tener contracción muscular, que es lo que yo quiero cuando yo quiero revertir el efecto de los relajantes neuromusculares. A menos que tenga una molécula que se llama Sugamadex, que esta se encarga de encapsularme las moléculas de relajante y sacármelas de la hendidura sináptica y yo volver a tener una contracción muscular normal. Cada neurotransmisor tiene un receptor específico, o puede entrar en cualquier... Sí, cada neurotransmisor. La serotonina tiene receptores para serotonina, la noradrenalina tiene receptores noradrenérgicos para noradrenalina, la dopamina tiene receptores dopaminérgicos para la dopamina. En este caso, en la placa neuromuscular tenemos receptores nicotínicos para la acetilcolina. La acetilcolina va con el receptor nicotínico. Exactamente. Ok. Aquí, ¿alguien me pregunta algo por aquí? Ok. Aquí tenemos una imagen del retículo sarcoplásmico. Okay. ¿Ven cómo el retículo? ¿Qué dije que era el retículo sarcoplásmico? Era la organela en la célula que se encarga de acumular calcio. Cuando llega el potencial de acción, le envía el mensaje al retículo sarcoplásmico que libere a través de estos túbulos denominados túbulos T, que libere el calcio para que pueda llegar a las miofibrillas, como lo pueden ver aquí. La imagen, esa parte verde, Ese es el retículo sarcoplásmico. Aquí lo ven señalado. Túbulos transversos, retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es donde se acumula el calcio, que es esencial para la contracción muscular. Sin calcio no hay contracción muscular. Si una persona tiene bajos niveles de calcio, hay alteración de la contractilidad muscular. Puede producirle desde tetanus hasta flacidez. No puede aumentar su masa muscular no puede contraer el músculo, no aumentar su masa muscular. No puede contraer el músculo porque no tiene un elemento esencial que es el calcio. Y entonces, básicamente no podría hacer mucho movimiento. no está flácido. Este retículo sarcoplásmico se encarga de acumular el calcio. Ese calcio, cuando llegue el impulso nervioso, le dice, epa, llegó un impulso nervioso, hay que liberar calcio para la contracción muscular. Viaja el calcio a través y llega a estos túbulos denominados túbulos transversos. Estos túbulos transversos son como unos canales comunes que tienen las miofibrillas, por donde les llega a la miofibrilla el calcio necesario para que se produzca la contracción muscular. Esta es la miofibrilla, media banda ahí, banda A, línea M, media banda ahí, línea C tamboyana. No se les olvide eso. Aquí tenemos una imagen, cómo llega el impulso nervioso a través del nervio, se libera. Vamos a acercarlo aquí. Se libera acetilcolina a la hendidura sináptica. Aquí ven cómo están cómo están los receptores nicotínicos y los receptores para acetilcolina. Esto envía el impulso nervioso al retículo sarcoplásmico. Donde se libera el calcio. Al retículo sarcoplásmico, como pueden ver, que es donde se acumula el calcio, y libera el calcio al túbulo T. El túbulo T, les dije que era un canal en común que tienen las miofibrillas por donde les llega el calcio. Ya, este calcio va a llegar aquí y va a ser necesario para poder unirse a la troponina y poder desplazar en la tropomiosina, ¿okay?, del sitio de unión de la actina para que se pueda unir la actina y la miosina y se pueda producir el ciclo de puente cruzado, o como se llama en inglés, cross bridge binding.
o sea, unión de puente cruzado. Y como pueden ver, el palo de golf de la miosina unido a los filamentos de actina, donde va a oscilar para poder acortar filamentos de actina y de miosina. Básicamente que para la contracción muscular, la llave principal para que haya una contracción es el calcio mismo, ¿verdad? Es el desencadenante, y les dije, sin calcio no hay contracción La muscular. aceticolina vendría siendo la llave que abre Es el desencadenante, es un elemento esencial, es un condimento necesario para que se pueda dar la contracción. Sin eso no se puede hacer la sopa. Sí, exacto. Pues aquí el diagrama, cómo se libera el calcio al sarcolema, ¿okay? al citoplasma del retículo sarcoplásmico, y llega a las miofibrillas para que pueda ejercer la contracción. Esta es una imagen que nos diagrama dos cosas. Uno, el potencial de acción es simultáneo con la respuesta contraria. Recuerdan que yo les dije que para que se pudiera producir una contracción tiene que llegar un impulso nervioso a esa placa neuromuscular. Ese impulso nervioso necesita producir un cambio eléctrico, un cambio electroquímico en el miocito. Ven que tenemos un potencial de reposo de menos 70, como lo pueden ver allí. Cuando llega el estímulo, ese potencial, esa entrada rápida de cargas positivas nos aumenta ese potencial de reposo de menos 70, hacemos un pico hasta más 30, que es lo que denominamos como potencial de acción. Ese periodo donde se produce el potencial de acción es un periodo latente, es un periodo de preparación para la contracción. Miren que todavía aquí no ha comenzado a contraerse el músculo, pero inmediatamente posterior, enseguida termina el potencial de acción, ya se ha liberado acetilcolina, ya ha enviado el mensaje al retículo sarcoplásmico para que se libere el calcio, e inmediatamente, apenas termina el potencial de acción, comienza a aumentar la tensión, como lo pueden ver acá en el músculo. Entonces, Comienza el periodo de contracción. O sea que el potencial de acción vendría siendo en un instante para que... Es un instante, el potencial de acción es previo a la contracción muscular. Tú necesitas de un potencial de acción para poder desencadenar la contracción muscular. Si no, no va a haber acetilcolina uniéndose a los receptores, ni mensaje que le diga al retículo sarcoplásmico libera calcio para que se produzca la contracción. Básicamente es como una fracción de segundo que... Es un periodo previo, un periodo latente previo a la contracción. Inicia el periodo de contracción, como lo pueden ver acá, hace un pico y luego comienza el proceso de separación, donde, como el periodo, el relaxation time, donde se comienza a relajar el músculo y el potencial de acción ya se encuentra totalmente en reposo, ¿sí? Porque ya la información se envió y ya pues el músculo quedó ejerciendo su ciclo completo, porque ya el potencial de acción cumplió y avisó lo que tenía que suceder. Solo un potencial de acción es lo que se necesita. Esto es para una contracción, claro, un potencial de acción en una fibra, recuerda, es una ramificación de una neurona para cada fibra muscular. O sea, que para mover un brazo, una sola... Para tú mantenerlo contraído necesitas múltiples potenciales de acción continuos. Pero en teoría, para producir una contracción de una duración extremadamente corta, solamente necesitarías un potencial de acción, pero eso físicamente es muy corto. Pues. Normalmente nosotros no hacemos un potencial de acción. Yo levanto este brazo y estoy contrayendo un grupo muscular, no solamente un músculo. Por lo tanto necesito, y para mantenerlo elevado necesito un... Tengo otra duda. El potencial de acción es más elevado que el potencial umbral. ¿Cuál es más potente? ¿El potencial umbral o el potencial de acción? El potencial de umbral. El umbral, recuerda que es el punto donde se aumentan las cargas para producir un todo nada, que se produzca una despolarización completa. El reposo es el reposo, hay una actividad, no hay un mensaje, no se está transmitiendo un impulso nervioso. Cuando llegue el impulso nervioso, pues
pues llega con la amplitud que tenga que llegar para poder desencadenar la contracción muscular. Bueno, avancemos porque ya nos falta muy poco. Ok, aquí tenemos una tabla donde se relaciona la duración de la contracción y del impulso nervioso. Recuerdan que dijimos que teníamos un potencial de acción inmediatamente previo a la contracción. Cuando termina la contracción, para poder desencadenar otra contracción, necesitamos otro potencial de acción. Pero habrán procesos donde necesitamos mantener ese músculo contraído, donde tengamos otro potencial de acción antes de que el músculo relaje por completo. Por lo tanto, tengo un potencial de acción que me desencadena la contracción, pero antes de que haya relajación del músculo ya tengo otro potencial de acción que me mantiene ese músculo contraído. Como pueden ver acá, se desencadena otro potencial de acción y no deja que el músculo se relaje, sino que hace una contracción sumatoria, ¿okay? Para que se mantenga el músculo contraído. Hay una múltiple contracción. ¿Qué sucede en el tétanos? Cuando un músculo está tetánico, pues hay una gran cantidad de potenciales de acción, ¿okay? Que mantienen el músculo extremadamente contraído, ¿okay? No hay una relajación continua, por lo tanto una respuesta contráctil sumatoria, hasta que el músculo se fatiga porque se acaba la acetilcolina, ¿okay? No hay cómo seguir enviando información, por lo tanto el músculo se fatiga y comienza, a pesar de que haya potenciales de acción, no hay contracción porque no hay acetilcolina disponible. El músculo se agota, los neurotransmisores se agotan y a pesar de que hayan impulsos nerviosos, no hay contracción. La acetilcolina es limitada. Se agota, claro. Se agota. Si no hay más en la vesícula, se agota y es lo que sucede en el tétano. Hay una contracción continua hasta que se agota la acetilcolina y los neurotransmisores, o se agota el calcio en el retículo sarcoplásmico y no puede haber más contracción. A pesar de que hay un impulso diciendo contráete, pero si no hay neurotransmisor y no hay calcio, no va a haber contracción. Bueno, sin acetilcolina tampoco puede haber calcio. Por eso, si no hay acetilcolina, tampoco hay liberación de calcio. Ok, el músculo liso, para mencionarlo solamente, es un músculo totalmente involuntario. Se dispone de manera diferente el estriado, porque recuerden que el estriado dijimos que tenía esa rayita, esas bandas, es multinucleado, cosa diferente en el liso, tiene una disposición que no es en bandas, sino que son células que con otra disposición tienen generalmente un solo núcleo, mientras que el músculo estriado son células multinucleadas y microscópicamente se ve totalmente diferente, no se ven bandas, ¿okay? Por lo tanto no se ven. Por eso no se llama estriado, es un músculo liso. Porque hace referencia a estría. Exactamente, no se ve estriado, tiene una disposición totalmente diferente. Y es el músculo que se encuentra en las vísceras, que no depende de. Por lo tanto, es el músculo que se encuentra en los vasos sanguíneos, porque cuando se contrae o se libera un vaso sanguíneo para regular la presión arterial, no depende de nosotros. En la glándula mamaria, para poder eyectar, por ejemplo, en el caso de las mujeres con la lactancia, para que se eyecte la leche tiene que haber una contracción de los conductos galactóferos, y eso no depende de la voluntad de nosotros, ¿no? El útero, cuando se contrae porque tiene contracción, es una mujer que va a dar a luz. Eso es algo que no depende de la mujer no decide, yo decido contraer el útero. También tiene músculo de tipo liso. Por lo tanto, aquí no hay troponina, aquí no hay tropimiosina y por ende no hay bandas. Es una disposición totalmente diferente. Y en caso de los pulmones. ¿Cómo? En el caso de los pulmones. La contracción es músculo liso. El músculo bronquial, ¿okay? El músculo que se encuentra en los bronquios y que, por ejemplo, se contrae en los pacientes con asma, porque eso es lo que sucede en un paciente asmático. El músculo liso de los bronquios se contrae y no permite un adecuado paso de aire a través de los pulmones. Eso es lo que sucede en el asmático. Pero en el término de involuntario, uno puede decidir si quiere o no respirar. O sea, Ok. Tú me dices, los músculos respiratorios de la mecánica respiratoria son músculos estriados. Tú decides si moverlos o no.
Pero también se puede. Pero en los pulmones, pensé que me preguntabas el músculo que se encuentra en los bronquios. Ese músculo es un músculo liso, es un músculo O sea que que- en los pulmones hay tanto estriado como liso. pero es que recuerda que los músculos respiratorios no son de los pulmones, son de la caja torácica. Existe diferencia. Son músculos intercostales, son músculos de la caja torácica, no son músculos de los pulmones. Si tú me dices músculo de los pulmones, es los músculos lisos que yo conozco en los bronquios. O sea, necesita de estriado para que el músculo liso. Claro, porque eso es lo son que músculos rodea. contráctiles. O sea, tienen que estar bien. ¿Entendieron todo? ¿Les gustó la clase? El que no entendió